Un cordial saludo. Siguiendo con el desarrollo del paso 4, realizo la segunda entrevista, por lo cual me va a colaborar una vecina. Prosigo con la entrevista. Ítem A. Información básico del entrevistado. Nombre completo. María Angélica Saiz Ruiz, Edad. 27 años, Género. femenino, Estado civil. unión libre, Profesión u oficio. estudiante de licenciatura en educación básica primaria, Nivel educativo. profesional, Ítem B. Tipología familiar. Madre. Isabel Ruiz, Padre. Edilber Saiz, Número y género de hermanos o hermanas si los tiene. 4 hermanos, 3 femenino, un masculino, Ok. Posición que ocupa entre sus hermanos o hermanas. mayor, Primera pregunta. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Padres, hermanos, pareja estable e hijos, familia extensa, abuelos, tíos, primos u otros familiares, amigos. ¿Vive sola? esposo e hijo, Segunda pregunta. ¿Alguno de sus padres o de sus hermanos ha fallecido? no, Tercera pregunta, ¿sabe si usted o alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro? no, Cuarta pregunta, ¿tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? ¿En este momento viven o son fallecidos? ¿Cuáles fueron las razones de sus decesos? ya fallecieron, ¿tengo que decir por qué? Sí. Bueno, mi abuela falleció de cáncer de hígado y mi abuelo de cáncer de piel. Abuelo paterno y materna, ¿por los dos lados fallecieron todos? Ok. Quinta pregunta. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extensa como tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobrinas, abuelos, abuelas u otros miembros de familia político como suegros, cuñados, hijastros, padrastros, madrastras, etcétera? Sí, ¿Qué tal es la relación con ellos? bien, Buena. Ítem C. Información sociodemográfica. Sexta pregunta. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? ¿sabes, Luis? Sí, sí. De mi ¿Cuál? esposo profesional, Ok. Séptimo. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar? Su esposo. profesor, Octava pregunta. ¿El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con la actividad académica en la que se profesionalizaron? pues en este momento es diferente. Ok. ¿Por qué razón se dedicaron a una actividad u oficio diferente a la profesión que eligieron estudiar? ¿Por qué? Por el sustento económico. Ok. Novena pregunta. ¿Qué actividades recreativas, lúdicas, artísticas o deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar inmediato? ¿Qué hace su esposo? ¿Qué le gusta jugar? Le gusta jugar baloncesto, a mí me gusta jugar voleibol. Como Ujú. principalmente eso. Ok. Décima pregunta. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que emigrar desde otro lado? Hemos vivido en este lugar. Ok. Pregunta 11. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? Nacieron en este lugar. Pregunta 12. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos, hermanos, tíos, primos a migrar hacia este lugar? En este caso, pues no aplicaría porque siempre han estado acá. Eh, Pregunta 13. ¿Cómo el padecimiento de enfermedades terminales, cáncer, sida, etcétera, por parte de alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o de sus subgrupos familiares cercanos ha impactado las relaciones emocionales, afectivas y socioeconómicas al interior de tales núcleos familiares? Bueno, pues ha afectado harto porque pues de hecho el año pasado a mi hermano, el menor, le dio leucemia
Todavía está en tratamiento y pues emocionalmente nos afectó a todos. Ah, claro, más que entendido. Ujú. Ítem D, relaciones afectivas y emocionales con el entorno. Pregunta 14. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de pareja que hay en los grupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? La mayoría son casados, están en unión En libre. unión libre, la mayoría. Ah, ok. Pregunta 15. ¿En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicciones, alcoholismo, tabaquismo, No. drogadicción? Ok. Seguiría la pregunta 16, pero como la respuesta anterior fue negativa, entonces no prosigue la pregunta. Pregunta 17. ¿Algunos, ¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o extenso ha sufrido de enfermedades mentales como esquizofrenia, demencia, maníaco depresión, trastorno de bipolaridad, bulimia, anorexia, No. etcétera? Ok. Pregunta 18. En su núcleo familiar inmediato o en sus subgrupos familiares extenso, ¿ha habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros? No. Pregunta 19. ¿Algún miembro de su grupo familiar inmediato o cercano de primera o segunda, tercera generación se ha visto relacionado con problemas de índole legal asociados al desarrollo de acciones delictivas como la prostitución o delincuencia común? No. Pregunta 20, pero como la respuesta anterior fue negativa, entonces esta pregunta no prosigue. Pregunta 21. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? ¿Se han visto afectados los diferentes subgrupos y miembros de su familia por las acciones específicas derivadas del conflicto armado? A nivel de desplazamiento y migración forzada desde o hacia algún territorio. B, a nivel de pertenencia a alguno de los grupos armados de carácter legal o ilegal, paramilitares, guerrillas, carteles de narcotráfico, ejército regular, de modo voluntario o forzado. C, a nivel de vivencias cotidianas atravesadas por acciones perpetradas por los diferentes grupos armados en su comunidad y entorno cercano. No aplica ninguna. No, no aplica. Ok. Afortunadamente, ¿no? Ok. Pregunta 22. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano? ¿Qué tipo de mascotas son? Sí, tenemos dos caninos y un felino. Ok. Y pregunta 23 y última. ¿Qué estatus ocupan esas mascotas al interior de su sistema familiar inmediato? A. Lo adquirieron para jugar con sus hijos o hijas. B. Lo tienen para cuidar la casa o la finca. C. Es como un objeto decorativo que es gracioso. D. Es la compañía de sus hijos y de sus papás. E. Lo tienen para cazar y para que ayude con las labores de la finca, porque para eso son los animales. O F. Sus mascotas son un miembro más de la familia, son como un hijo, como otro hermano. Sí, la F. Ah, la Esa. F, se identifican con la Ujú. F. Sí. Ah, ok. Perfecto, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.